tratar a un paciente, obviamente con antifúngicos sistémicos vía endovenosa. Por lo tanto, hablemos de histoplasmosis sistémica. Cada micosis en cuanto al diagnóstico tiene unas claves. Por ejemplo, en esa diapositiva yo he colocado dos claves, uno arriba, pues la morfología del hongo, o sea, de las conidias, y abajo, ¿qué te llama la atención? Muy bien, entonces repito, cada micosis sistémica tiene unas claves epidemiológicas, un nexo epidemiológico que te va a orientar hacia el diagnóstico del paciente. Los hongos son ambientales, gracias, buenas. Los hongos son ambientales, entonces hay este hongo, histoplasma específicamente. Ah, mira, aquí me aparece aquí en la imagen. Aves, ¿qué tipo de aves? ¿Qué tipo de aves? Páginas, ganchas, gallinas. Ok. Resulta que el hongo histoplasma se llama agente etiológico histoplasma capsulatum. De pronto acá arriba está el nombre científico, nosotros quedamos con el género y especie histoplasma capsulatum, agente etiológico. Siempre comenzamos por ahí y siempre tenemos que decir si es moho, levadura o dimórfico. Presenta dos variedades, dos variedades, histoplasma capsulatum, variedad capsulatum y histoplasma capsulatum, variedad tumoisi, ambas producen la misma micosis sistémica. Y solamente que la especie, la variación histoplasma capsulatum, variedad tumoisi solamente se da en donde que quedó con minúsculas, con mayúsculas, y el resto en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica denomina histoplasma capsulatum variedad capsulatum. Entonces usted pronto que alguien no se va a Médicos Sin Frontera, entonces se va a trabajar en África, o sea, ya se va a diagnosticar histoplasma capsulatum variedad tumoisi. Estas son las zonas endémicas para esta micosis. No es que sea todo el continente, pueden apreciar las zonas en gris. Son las que se han presentado en mayor número de casos. África, con el histoplasma capsulatum variedad adultas de gran extensión, el terreno, el suelo, se presta para que el hongo crezca, por supuesto. En Latinoamérica, pues no es que sea todo el Colombia como tal, sino prácticamente la región andina, los cosas andina. Y tenemos que ver los nutrientes del suelo, de la tierra, porque el hongo finalmente pues toma los nutrientes del suelo de la tierra donde se encuentra. Como pueden apreciar, en Estados Unidos no es todo el país de Estados Unidos, zona endémica, sino esta zona señalada aquí corresponde a las riberas boscosas del río Mississippi, que es un río de bastante extensión. Por lo tanto, numerosa población está expuesta a adquirir esta micosis. ¿Cómo se adquieren las micosis? De varias formas. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cómo se infectan? Inhalación, 2 esporas. ¿Se infectan? Inhalación. ¿Sí, micosis sistémicas o por dentro del hongo? ¿Cuáles son las vías de infección de los hongos? Por inhalación de esporas conidias, ¿cuál más? Hacemos todas, comunitario, algún a nivel hospitalario, algún objeto de contaminado, o que sea microbiota endógena, ¿no es cierto? Pero en este caso, en el caso de histoplasmosis, y estoy hablando de micosis grave, el mecanismo de infección solamente es por inhalación. Es lo más frecuente, es lo más frecuente, inhalaciones por conidia. ¿Cuánta gente en el mundo está expuesto a inhalar esporas o conidia? Vienen las condiciones, entonces quiénes van a desarrollar la enfermedad como tal. Y esta enfermedad de histoplasmosis sí es una enfermedad marcadora de SIDA. ¿Se acuerdan de eso? La enfermedad oportunista, ¿cuál es la condición? Que desarrolle síntomas. Que esté inmunosuprimiida ¿cuándo? ¿Cuántos linfocitos C? Menos de 200 linfocitos T por milímetro cúbico. Pues obviamente, solamente con respirar esporas o conidias de estos hongos va a desarrollarse. Segundo, morfología del hongo. Este hongo es dimórfico. ¿Cuáles son las condiciones? La temperatura ambiente está como ¿qué? Como moho, y en los órganos del ser humano está como levadura. Miren aquí las levaduras. Pueden apreciar que son levaduras intracelulares, o sea, se dejan fagocitar.
volar. Claro, la primera edición de la defensa no se encuentra. Macropagora es famosita, se llama en lugar. Famosita las esporas, o comillas que se las muestro, y fadialitas sembradas, microcormidias chiquiticas en forma de lágrimas y macrocormidias, mira, chiquitas micro, macrocormidias, todo es microscópico obviamente, pero con chusitos, miren las unas protuberancias, no vamos a decir protuberancias, vamos a decir macrocormidias epinuladas. Tanto las microcormidias como las macrocormidias el hongo las suelta y dispersa correspondiente pelo como estas, y las personas las inhalan. ¿Cuánta gente ya ha inhalado eso por el resto? Si es usted, porque ahora va a ver las condiciones donde habita el hongo, por supuesto. O mejor dicho, como yo les voy a explicar, pues les estoy explicando cómo se adquiere, entonces uno trata de evitar ¿qué? Infectarse, por ahí, de evitar. ¿Cómo? No es que le llegue al hongo por el aire, no, sino que el ser humano va al ambiente donde está el hongo y obviamente irremediablemente va a inhalar esporas con iris. Esta es zona geográfica en Estados Unidos y tú vas a ejercer en Estados Unidos tu profesión, ya que sí que le das tu mira, numerosos estados, porque ya viven en zona endémica, ya han inhalados por esas conillas, viven en zonas geográficas con alta vegetación de las riberas del río Mississippi, mira, de la extensión. Estas zonas geográficas en Estados Unidos, rarísimo que le digan también, que se llama Florida, vamos, nada, Colombia sí, región andina, por supuesto. Pero ¿cuáles son las condiciones? Y estas son los factores biológicos para adquirir y vulnerar esos esporas en teoría. Tienen que orden comenzar. La primera, la cosa mental, la cosa visual, la cosa creativa, obviamente. Por eso primordial, entonces está en forma de moho. Pero este hongo, Histoplancton capsulatum, prefiere suelos altamente ricos en nitrógeno, que haya una alta concentración de nitrógeno. ¿Quién le proporciona esa concentración de nitrógeno? El guano de los murciélagos y el guano de aves. Para que lo entiendan, vamos a decir guano en lugar de heces. ¿Listo? Guano son las heces de murciélago y las heces de esas todas las clases de aves que compartimos en la primaria diapositiva. Por lo tanto, ciertas ocupaciones, ciertos oficios, ocupaciones, tienen factor de riesgo para adquirir esta micosis. Te digo la primera, los mineros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sobre todo ser minero nomás. ¿Listo? Personas que por ejemplo, van de constructores, qué sé yo, conductores de maquinaria pesada que van derrumbando árboles para construir carretera. Imagínate tú la cantidad de esporas que se levantan. No solamente a este hongo, sino de un resto, por supuesto, de micosis oportunística. Si se logran dimensionar, cuando van a construir una carretera y tienen que ir abriendo, no pasan derrumbando bosques o lo que sea, camino para abrir una carretera. Es muy fácil que esas personas, los ingenieros o los conductores de maquinaria inhalen un alto número de esporas oportunísticas. No sabía en la vida que los murciélagos no solamente habitan en cuevas, sino por ejemplo en edificios abandonados, ¿sí o no? Edificios abandonados, sótanos también están ahí. Normalmente están colgados, no sé cómo llamarlo así, normalmente están colgados. Por lo tanto, todo el guano que de ahí en el hongo crecen facilitos, se hablando de Histoplancton capsulatum en la temperatura ambiente, en forma de no crece muy fácil y una alta proporción de esporas oportunistas son liberadas en ese ambiente. Resulta que en la actualidad hay una actividad recreacional, no sé cómo llamarlo, que se llama endoturismo. Te han invitado a, ¿cómo se dice?, a escalar rocas, pero sobre ríos. A mí me han invitado a Riverín. ¿Quién es el Riverín aquí? Sí, es chéverísimo. Aquí caminatas, pero en el río. No te va a tapar el río. Y meterse. Con un guía, obviamente, ¿no? El grupo de metros de Riverín que invitas porque conocen ahí, obviamente, ¿no? Lo vamos empezado de hoy y es chévere. Te metes en el río. Y vamos caminando muy chévere la naturaleza hasta que llega una cueva, por ejemplo. Caminando, nos vamos entrando, nos vamos a una cueva. Dicen, ¿quieres entrar? Yo no, gracias. Yo no, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un alto número de esporas que la gente no sabe, por ejemplo. Otros dirán, ay, qué chévere, metamos en la cueva. ¿Te invitan? Qué chévere, metamos en la cueva, que no sé, qué cosa. ¿Ves?
Si no conoces de esto, no. O menos si quieres ir a meterte a lo que explorar lo que sea, yo no, pues es lo mismo, de alta eficiencia. Exacto. Si uno quiere meterse en los corredores, sobre todo con un tapabocas, es precisamente por alta contagiosidad de este hongo. Entonces, estos son, ahora bien, la enfermedad, o sea, no estamos exentos a no contagiarnos, porque igualmente vamos a respirar esporas fluidas. Pero ¿de qué depende que desarrolle la enfermedad? Aquí está la respuesta. ¿De qué depende? ¿Del número de qué? Del linfocitos. O sea, aquí le puse menor de 100, pero dejémoslo en menor de 200. Obviamente que si es menor de 100, por mayor razón va a decir la razón. Por eso somos personas inmunocompetentes, ustedes como yo, tenemos un número adecuado, correcto, funcional de linfocitos que se por milímetro cúbico de sangre. Nos vamos a infectar, pero no nos vamos a enfermar, ¿me entendió? Y esa enfermedad de tuberculosis es similar exactamente a excepto por las manifestaciones cutáneas a otra bacteria que se adquiere por inhalación y sobrevive dentro de los macrófagos. ¿Cuál? Micobacteria. Si importa la patogenicidad, es exactamente igual. Las manifestaciones clínicas son exactamente iguales, solo que esta también es una enfermedad sistémica. Por aquí hay unas imágenes de quienes tienen factores de riesgo. ¿Por qué se colocó aquí? Bueno, agricultores, pero que críen pollos, gansos en criaderos o galpones, y el suelo de esos criaderos de pollos o gansos está lleno de qué? ¿Está lleno de qué? De guano, de guano o combinación. La persona que tiene ese negocio, o ella misma, no sé cómo hará, o contratará personas para que ¿qué? ¿Tienen que limpiar o tienen que limpiar por si no sabían? Los gallineros o los balcones, ¿qué creen ustedes? Que va a estar lleno de guano. No sé si la misma persona dueña lo hará o contratará a alguien para qué. Y existe el, ¿cómo se llama? Existe el oficio de guanero, o sea, es que yo sabía esta película. O sea, ¿qué? Pues de pronto no tienen otra manera de sobrevivir y dicen, me dedico a recolectar el guano de las gallinas. ¿A qué? Bueno, pues para que el dinero quede limpio, ok, ¿para qué más? ¿Para qué más? Me supongo que lo recolectarán en, ¿qué se llama? Se llama sacos, ¿cómo se llama? Costales, pocos. Y después ¿a dónde se lo llevarán? ¿Por qué? Bien, miren, lo venden como abono para los cultivos. ¿Por qué? Porque tiene alto ¿qué? Contenido. Son esas personas con electrónico, exactamente. Hay gente que vivirá de eso, mira, son los boneros, van y los contratan para que limpien todo el caso igual del dinero, recolecten los muchos y se los lleven cargados a donde venderlos a alguien y alguna plática le dará. Pero estará respirando ¿qué? Ah, es el cálculo de esporas de esto, claro. Entonces miren, aquí los oficios, profesiones, oficios y algunas profesiones que tienen este alto riesgo. Busquen lo que es la espeleología, yo no sabía que era una profesión. Espeleología y es una profesión. Espeleólogos, ¿ya quiénes son? ¿Que se dedican a qué? ¿Buscaste lo que es espeleología? Estudiar y para qué será que las estudian, no sé, me queda la inquietud. Para sus dineros, yo digo espeleólogo, es una profesión. Ok, supongo que sí. Esta foto es real, o sea, no, es real, porque también tuvieron riesgo aquellos estudiantes de biología, del programa de biología, que tienen salidas de campo. Y entre las salidas de campo es visitar ciertos sitios geográficos con el que sé yo, no sé, de evaluar la taxonomía de las plantas, qué sé yo, no sé, de los animales. Este grupo de estudiantes de biología del último año lo llevó el profesor, exacto, vamos a buscar la vegetación de no sé qué parte. Y claro, en la colega. Claro, no de 20 o 21 estudiantes, un profesor. Muy chévere, con fotos y todo, yo recuerdo las fotos. Y todo, pero después de 10 días de regresar de su visita de campo, 3 de ellos desarrollaron histoplasmas pulmonares. Aunque ellos no lo sabían, ¿cierto? ¿Por qué desarrollaron la enfermedad? ¿Por qué razón? ¿Inhalaron las esporas? Porque obviamente por tener factores de riesgo, pero ¿por qué desarrollaron la enfermedad 3 de ellos y los 17 no? Aunque ellos ni siquiera sabían que estaban. ¿Una inmunodeficiencia? ¿Causas de inmunosupresión cuál? ¿Corticoterapia? ¿Cuál otro? ¿Corticoterapia? Que estaban teniendo con corticosteroides. ¿Cuál más?
Desnutrición. Ante todas las causas de inmunosupresión. ¿Cuáles? Quimioterapia. Trasplantadas, Quimioterapia. Desnutrición. Estrés no lleva deficiencia de linfocitos en el 4x9. En quimioterapia. ¿Vale? Pues estaban tratamiento de quimioterapia, radioterapia, ok. ¿Vale? El diabético no está inmunosuprimido. ¿Qué pasa? Que ya dije ese dato. Ya dije. El que diga en la rotación que el diabético está inmunosuprimido, lo sacan de la rotación. Es un serio que ya pasó. A menos que sea diabético y con VIH. Ahí sí. Ahí sí. Todos los diabéticos no son inmunosuprimidos, no son. ¿Cuál es el defecto que tienen la respuesta inmunológica de las personas diabéticas de por sí? Es en la quimiotaxis. ¿De quién? De los neutrófilos. Son más perezosos en llegar. Y la primera línea de defensa es un mecanismo de respuesta inmunológico celular innata, más bien innata sobre los neutrófilos, los fagocitos. Se demora más tiempo en llegar. Y los neutrófilos son más perezosos, fagocitan sí, pero más lentamente. No responden rápido. Esto y el macrófago y es la célula central en la que van las células. Ahora les contaba, 3 de ellos desarrollaron esclerosis. Y ellos ni sabían, ni por qué les dio. Y cuando ya le hicieron los análisis de linfocitos se acercan que no tenían bajos, obviamente. De pronto alguno de ellos, ¿cuáles de ellos 3 estaban recibiendo tratamiento por corticosteroides? Uno de ellos no sabía, imagínate, ni siquiera sabía que era VIH positivo. Imagínate que le hicieron las pruebas. Ni siquiera sabía que era VIH positivo. Le hicieron las pruebas. Resumen de quienes tienen riesgo. Los oficios, ¿quiénes? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué proceden de áreas endémicas? ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? ¿Oficio de qué? ¿Qué más? La casa, barrero básica de un árbol, mineros, arqueólogos, experiencias turistas, obreros de construcción, cuyo común denominador es el trabajo visita, pruebas de edificios. Ya está estudiando el dato para prevenir. Si uno estudia enfermedades infecciosas, futuros médicos, o sea, el mecanismo de infección y por lo tanto las medidas de prevención, nada más. Uno, para aplicar a uno mismo y 2, para educar a quién. La próxima vez que te inviten a una cueva, piénsalo 2 veces. Qué chévere, por eso por ejemplo, esa fue una noticia que sacaron en el periódico. Evacuados los juzgados, evacuados porque estaban llenos de qué. La gente que trabajaba ahí estaba expuesta en el agua, expuesta en el agua, por el desplazamiento. ¿Se acuerdan? Tuberculosis, ¿se acuerdan? Lo mismo acá. Histoplasmosis, el primer órgano afectado por sintomatología, ¿cuál va a ser? La primera etapa de la enfermedad. Va a suceder exactamente lo mismo. O sea, ¿se acuerdan que en tuberculosis hablamos de infección y de enfermedad? ¿Se acuerdan de eso? Y que la infección es sintomática o asintomática. Bien, aquí lo mismo sucede. La primera vez que inhalas esporas o gonorreas o macroconidias de histoplasma, te infectas, obviamente señalando. Requiere una prueba, atente, pero la ley ahora queda latente en ese histoplasma. Seguirás toda tu vida, si eres inmunocompetente, seguirás toda tu vida sintomático o asintomático. Pero llegará un momento, ojalá no, pero en un momento de la vida se inmunosuprime, ¿qué va a pasar? Se reactiva, igualito que tuberculosis. Hizo la pregunta que me hizo alguien del otro grupo fue, mira la pregunta verdadera, no real. Digo, soy fumador, soy vapeador. Sí, he visitado cuevas. Sí, he visitado cuevas con turismo. Pues, ¿puedo llegar a desarrollar la enfermedad? Respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Puede llegar a desarrollar la enfermedad ya visitando las enfermedades de la vida. ¿Cuál es la parte de riesgo? 1, y 2. Y 2. Claro. Por eso te digo, piénsalo, ¿cómo ves? ¿Cómo te ves? De verdad. A menos que vayas con precaución, con el objetivo. La histoplasmosis no se transmite ¿qué? No olviden la fuente de infección porque obviamente les voy a volver a preguntar. O sea, cuando veas al paciente con las lesiones, ¿lo tocas? ¿Te contagias? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se adquiere? ¿Es por inhalación de qué? Es por eso que en el ambiente donde está el hongo, punto final. Pero de otra forma. Así sea, entonces el paciente está hospitalizado, hay que aislarlo. Pues aislarlo de los demás. No va a contagiar. Tose y expulsa esporas, ¿no? Esa no es la forma de contagiar. ¿Eso? Ese es el ciclo de vida del hongo. Fue
fuente, el guano de los murciélagos, aves, ahí está el hongo. Y fallen inaceptadas, microponides, macroponides, ¿qué es lo que está inhalando? Muy bien. Pero llegan al alveolo pulmonar y se encuentran con los macrófagos. Y estas benditas esporas, con estas normalidades alrededor, cambian la levadura. Si es dimórfico, si es. Cambia la levadura, pero ya cuando es fagocitada por los macrófagos. El macrófago no se queda quieto, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va moviendo? A los, dígame el nombre actual, a los nódulos, nombres. ¿Nódulos qué? Linfáticos. ¿Nódulos linfáticos qué? Iliares. Iliares y qué más. Mediastinales. ¿Y habrá adenopatía, sí o no? Sí. Esos nódulos. ¿Eso se puede palpar? No. Entonces, ¿cómo evalúas la adenopatía? Radiografía de mediastinal? tórax. ¿Cómo evalúas? Radiografía de tórax. Igualito que tuberculosis. Radiológicamente no te va a decir es tuberculosis, histoplasmosis. No. Sé que es una prueba de diagnóstico confirmatorio para evidenciar si está el hongo presente o no, definitivamente. Bueno, nuevamente les comparto igual, cuerpos de Ron, igualito, también no era única y exclusivamente en tuberculosis, estoy hablando de histoplasmosis. El hongo es lindo, o sea, cuando uno ve el microscopio es lindo, mira las comillas, para mí son soles, para ustedes, para mí las comillas son soles, ¿qué hacen? Ay, Margarita. ¿Está? Y las levaduras, mira, gráfica y foto es real, tomada en microscopio, de una biopsia pulmonar. Mira el núcleo del macrófago, mira. ¿Qué estoy señalando? ¿Numerosas qué? Conidias. ¿Numerosas qué? Conidias. Pero es levadura, señores. Blasto que ni esporas tampoco. Blasto. ¿Blasto qué? Blasto. ¿Le alcanzas a ver un borde claro? ¿Un halo claro le alcanzas a ver? Eso es una dimensión del cuerpo. Inicialmente pensaron que era una cápsula. Si miraba la pared que tuviera esa lavadora, tuviera cápsula. Pues le hicieron los análisis moleculares. Dijeron, no, eso no es cápsula. Hay bacterias que son cápsuladas, cápsulas polisacáridas, por ejemplo. Hay un hongo que es verdaderamente capsulado, criptococo. Criptococo que es capsulado. Cuando hicieron los análisis genómicos, esto que parece cápsula, no es cápsula, es una falsa cápsula. Uno se ve, era la apariencia de que tuviera, sí, pero la repliquete con los colorantes que utilizan para tener ese tejido, da la impresión de que ahora es una falsa cápsula. De malas, no le cambiaron el nombre, se sigue llamando como. Se sigue llamando como. La patogénesis ya la mencioné verbalmente, solamente que aquí tenemos un flujograma de lo que ya conocemos. En una persona inmunocompetente que llegue a inhalar esas esporas o con eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿En dónde van a estar localizadas? Los nódulos ¿En linfáticos. dónde van a estar localizadas? Sí, las localizaciones. Nódulos linfáticos. ¿Qué parte del pulmón, pues? Iliar. Sí, no, del pulmón. No, del pulmón, no, exacto. Iliares, entonces ahí va a haber calcificación. Pero si es una persona inmunosuprimida, obviamente, entonces sí va a desencadenar la enfermedad. Entonces vamos a la parte clínica, ¿verdad? Si es una persona inmunológicamente competente, ¿hace qué? ¿Se infecta o no se infecta? Sí, se infecta. Pero es inmunocompetente. Conclusión. ¿Pero latente o no? Y se vuelve fumador y bebedor, ¿qué? Pero las personas que no son inmunocompetentes, ¿qué va a pasar? La fase inicial, como se tiene por relación, la fase inicial de una histoplasmosis pulmonar se parece a una. O sea, ¿qué síntomas va a tener? Tos. Fase inicial. ¿Qué síntomas? Similar a influenza. ¿Qué síntomas? Toses. ¿Qué síntomas de influenza general? ¿Qué más? Rinorrea. Influenza virus, ¿no? Similar a virus influenza. ¿Cuáles son? Rinorrea. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la sintomatología? Rinorrea. Pues como si fuera una infección respiratoria. Inicia con una infección respiratoria leve, histoplasmosis pulmonar, y inicia leve, como si fuera una gripe.
va evolucionando, se va grabando tos, puede ser aguda, de curso agudo o crónico, más de 2 semanas de evolución y empieza a toser, punto con noctisis, por ejemplo. Inicialmente parece neumonía, posiblemente para el tuberculosis también. Y ustedes ya vieron, etiología respiratoria viral, neumonía bacteriana, tuberculosis ya vieron. Eso no todo se parece muchísimo. Ok, esto ya lo vimos. Clínicamente, radiológicamente, también se parece a tuberculosis, exactamente igual. Cavitaciones también se van a formar. Pilas, no es la única en tuberculosis que se forman cavitaciones. Eristoplasmosis también. ¿Okay? Igualito como si fuera tuberculosis miliar, que le vamos a llamar histoplasmosis miliar. Igualito. El otro dilema es que si no se controla el foco pulmonar con antifúngicos sistémicos no orales, ya no caracterizar al paciente, amenizar el viendo venoso. Si no se controla el foco pulmonar, el macrófago va diseminando la levadura vía linfática mágica. ¿Se acuerdan de eso? ¿A qué órganos? ¿A qué órganos disemina el macrófago? ¿Se acuerdan de eso? Meninges, ¿qué más? Sistema nervioso. Corazón, ¿qué más? Estás preguntándote de extrapulmonares. Sistema nervioso. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Hígado, vaso, médula ósea, ¿se acuerdan? Igual, aunque la elevador y el macrófago va diseñando vía linfática hemática hacia diferentes órganos objetivos. Los vasos linfáticos, como lleva un macrófago, lleva levaduras, se activa la respuesta inflamatoria en los vasos linfáticos, en los vasos sanguíneos. ¿Qué signo síntoma ves en tu paciente cuando tiene una reacción inflamatoria porque tiene un bicho en la sangre? ¿Qué ves? ¿Qué tú le ves? Petequias. ¿Qué tú le ves bien? Inicialmente es que, antes de petequias, inicialmente es crisantema. ¿De qué color? ¿De qué color? La primera etapa. Multiforme, ¿de qué color? ¿No? Ya va entrando el cisco, ¿no? ¿Entra el cisco o no? Sí. Ya está en cisco. ¿Pasa qué? ¿Qué sigue después de cisco? Esos punticos que inicialmente exantemáticos son eritematosos, también a purpúreos, violeta purpúreos, y terminan en qué? Ya le salen puntos y ya no más. ¿Termina en qué? Punto final o etapa final, mucho que estoy hablando de un hongo que se ocurre y termina en las operaciones. Pero entonces, observen ustedes aquí un paciente cuando en la evolución del exantema petequial, que son punticos, pero va evolucionando exantema maculopapular, plano, maculopápula, vesícula no hace, nódulos sí hace y los nódulos suceden. Aquí ya no están en exantema, ya están iniciando la fase de deformación de todo, así generalizados. Y cada nódulo de estos va a ulcerar. Fotografías de un paciente VIH, seropositivo VIH, con histoplasmosis diseminada y observa la concentración glutana. ¿Por qué? Tiene la levadura. ¿Qué le va a pasar al macrófago cuando esté lleno de levaduras en el citoplasma? ¿Qué le va a pasar? Claro que sí. Levaduras en el torrente sanguíneo de esta bacteria, de este hongo. La respuesta inflamatoria se activa sistémicamente. Y esa es la consecuencia, lo que estamos observando en cuanto a las manifestaciones clínicas cuando el paciente tiene la micosis diseminada. ¿Qué observan en el centro? Está que va a empezar a ulcerar el centro. Los nódulos ahora son con centro umbilicado. ¿Me entendieron la descripción? Los nódulos son con centro umbilicado que empiezan a ulcerar en el centro, finalmente a ulcerar. Y necrosis. Miren a este paciente, miren ya el cambio de evolución, ya cada nódulo empieza a ulcerar. ¿Y la etapa final cuál es? Necrosis. Termina todo. Eso porque estamos observándolo externamente. ¿Qué va a pasar internamente? En el hígado, el vaso, el intestino, el corazón, el pulmón. ¿El cerebro qué va a pasar? O sea, esta micosis diseminada desde muy alta calidad. Tú vas a empezar a
centro ¿qué? Inicial. Las inmaculopápula, vesícula, pústula, nódulo, úlcera también se presentan en la mucosa oral. También va a presentar vesículas, úlceras, llagas en la mucosa oral. Bueno, ¿cuál será la causa de la muerte? Bien, ¿por qué? Uno, ¿por qué? Uno, ¿por qué? Porque dice aquí, porque es. Dos, coagulación intravascular diseminada. Toda la cascada inflamatoria sin control y alta concentración de nicotina. Se encarga también coagulación intravascular diseminada. ¿Qué pasará con el riñón? ¿Entra qué? Falla renal, falla hepática. Entra respiratoria, ya se chocó, ¿no? El paciente no responde ni a los líquidos que se le colocan y no responde a qué, ni los vasopresores. Todos los órganos empiezan a fallar. ¿Meningitis puede haber? Sí, puede haber meningitis con estas sustancias. Te hicieron esa pregunta, o sea, ¿qué tipo de lesiones observas en estoplasmosis diseminada? Pues es para que pilas, no van en el mismo estadio, no van. Pueden encontrar en estoplasmosis diseminada tanto que, ¿qué más? Tanto lesiones purpúreas en diferentes estadios. Unas están en manchitas moraditas, purpúreas, otras están en nódulos, otras están en pápulas, otras están en costo, no están. Un órgano que me faltó mencionarles y que lo tenemos aquí en la lista, que también está implicado y que va a haber falla en ese órgano, de esa glándula, corrijo. Es glándula, perdón, glándulas. 80% de la afectación de las glándulas pulmonares. Pacientes con estoplasmosis. Endocarditis también va a haber. Meningitis, falla hepática, falla renal. Mientras en tuberculosis hablamos de tuberculomas o cavitaciones, aquí se va a hablar de qué? De histoplasmomas, cambia el término nada más. Ahora hay que confirmar el diagnóstico, doctores. ¿Están seguros que sí es histoplasmoma? Observen la diversidad de muestras que se pueden obtener del paciente para realizarle el examen ecológico de los estudios diagramas. Lo más probable es que las levaduras estén intracelulares o extracelulares. Ahí es donde van a sobrevivir, ¿no es cierto? Ok. Para órganos internos, usted puede solicitar biopsia del tejido. ¿Qué se espera encontrar en ese tejido de biopsia? ¿Qué se espera? Bien. ¿Estoponidas en dónde? ¿En el citoplasma? En un organito, pues, para decir que hay una. Listo. Esto es lo que se espera identificar en el tejido de biopsia. Dos, aspirado en médula ósea. Se puede aportar para que igualmente identificar este macrófago le va a representar. Si está en la fase pulmonar, le puedo realizar el examen en el esputo. ¿Listo? Pero no me sirve aquí bien grande. No sirve que no va a servir el examen. Por ejemplo, el esputo, que está en el momento de la tuberculosis pulmonar, con tos productiva, entonces, tensión de qué? Tensión de piensa, clarito, tenemos si tiene histoplasmosis diseminada, pues obtenerle una muestra de sangre, ¿no es cierto? Un extendido de sangre periférica y observar las blastoconidias, esto es con tinción de Wright, y observar las blastoconidias dentro de los en sangre. Polimorfonucleares. Dentro de cualquiera de todas estas maneras se puede confirmar la presencia de la levadura intracelular. ¿Listo? Menos con trabajo en este caso. No es tan
médula ósea. Hicieron confirmar el diagnóstico con un aspirado de médula ósea. Mira, clarito, se ve que macrófago con qué. Esto es un extendido de sangre periférica, estos son neutrófilos, leucocitos, mira la llave. Esto está bonito, pero aquí es otro aspirado de médula ósea. Sí, es importante. Me mandaron esta foto, me la compartieron por Instagram, sigo la Romero. Y a los que me lo mandaron, solo digo, quítanme, estas levaduras son histoplasma o es otro hongo para coccidioides, que también es dimórfico el hongo para coccidioides. La respuesta era muy fácil, me encantó, y yo lo mandamos a fotos, díganme, estas levaduras ¿es cándida, es histoplasma o es para coccidioides? No le ven el halo, pues, ¿sí o no? Entonces es histoplasma. Que la levadura de para coccidioides no hace ese reflejo de ese halo. Por ejemplo. Miren esa foto bonita, que no se corre la suerte de ver en los pacientes, en la sangre de un paciente con histoplasma, y ver estos neutrófilos que han agotado la verdura. No siempre se corre con esa suerte. Y en ese caso, ¿qué? Si no se llega a ver la levadura, ni en la biopsia ni en la sangre. Entonces, ¿qué siguiente opción de diagnóstico? ¿Cuál? 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 En agares para hombres, andares, cultivo delicioso para no tener cultivo de hemocultivo, lo que sea. Pero como es dimórfico, va a ¿qué? Dos cultivos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dimórfico, tiene que tener dos cajas de cultivo en el laboratorio. Una caja de cultivo de la muestra del paciente en temperatura ambiente y otra caja de cultivo en incubadora a 37. ¿A 37 cómo va a crecer? Levadura. ¿Cómo va a crecer? Levadura. Blastoconides. Y a 25. Moho. Ahora les muestro que cultiva colonias, mohosas, algodonosas, las observamos al microscopio, este cultivo es a 25 grados y mira las súper bonito. Lo malo es que si yo destapo este cultivo, le quito la tapa, ¿van a salir en qué? ¿Poquitas o miles? Miles. La persona que está revisando este cultivo se va a infectar, obvio. Esto se tiene que manipular con nivel máximo de bioseguridad, con todas las máscaras de bioseguridad disponibles, con cámaras de filtro del aire, porque si no esas corrientes de aire van a dispersar ¿qué? Las corrientes del aire del laboratorio van a dispersar ¿qué? En todo el laboratorio por el aire acondicionado. O sea que esto se manipula con el máximo nivel de bioseguridad y no todos los hospitales que tengan laboratorios tienen máximo nivel de bioseguridad, solamente como tal. Por lo tanto, no solicitar ¿qué? No solicitar, porque es muy riesgoso, es muy contaminante para el personal. Entonces, siguiente opción de diagnóstico, menos riesgo de contagiarnos, pues, ¿cuál? ¿Recuerden que les hablé de eso en el diagnóstico? ¿Cuál? Para la determinación de ¿qué? ¿Qué voy a determinar que esté presente en el suelo para decir si tiene histoplasmosis? Anticuerpos. Bien, ¿anticuerpos cuál? Contra. ¿Me contagio o no me contagio si toco el suelo del paciente? No. No necesito todos los riesgos de seguridad. Entonces se prefiere confirmar el diagnóstico con pruebas serológicas. Solo se le toman muestras en el paciente, se hace centrifuga y se detecta los niveles del cuerpo. Miren, las por definitivo es bonito. No, porque un paciente llega con síntomas y signos. ¿Qué vas a hacer? ¿Una enfermedad activa en curso o una enfermedad pasada? Entonces, bien, yo digo, quisiéramos saber si los estudiantes de microbiología de cuarto semestre ya han tenido contacto con el hongo. ¿Qué prueba les hago? ¿Qué hago? ¿Serología qué? IgG. Y a los que les dé altos positivos, ¿qué? Ya, mira, así es. Pero están asintomáticos, ¿o no? Y les saldrá IgG positivo, ¿o no? Hay una pregunta en las pruebas de CAES o las pruebas de residencia. Sí, las pruebas de evaluación. Dicen, ¿cuál es
¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la mejor técnica para detectar niveles altos de anticuerpos en un paciente con histoplasmosis diseminada? Bueno, usted me entendió, detección de anticuerpos. Lo que pasa es que hay varios métodos para el 1, ELISA, 2, cromatografía, 3, látex. Y resulta que la mejor técnica, mira arriba con este título. Miren aquí. Eso es el método, nada más. ¿Cuál es la respuesta? Fijación del complemento. Ya hacen el análisis del suelo, pero ahora emplean la técnica de fijación del complemento y les salen los anticuerpos positivos. Existe otra posibilidad, se llama histoplasmina, funciona semejante igual a tuberculina o PPD. En aplicarle antígenos, histoplasma de antebrazos para la formación de una pápula, medir el diámetro. Según eso, aquí es a los pacientes, no a los contactos. Si hay formación de pápula, ya que tiene contacto con el agua, pero en Colombia no se hace. En Estados Unidos sí, que allá la región es amplia, la región es amplia, para saber si ya se ha contagiado. Pero aquí tenemos la lista bien larga de enfermedades a las que se parece histoplasma. ¿Cuál? Falta estudiar estomicosis, falta estudiar coccidios, porque son muy parecidas. Molusco contagioso ya. ¿En qué se parece esto? Por las Nombre del virus. ¿Qué causa molusco contagioso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nombre del virus. Que ya ves. Estos son los nombres de los antifúngicos vía endovenosa que se tienen que administrar. Afotericina B con itraconazol y ya es sistémico. Fluconazol. Fluconazol es un antifúngico solo para levaduras. Si resulta que es dimórfico, adopta forma de levaduras, pero no ha habido resultados de tratar el fluconazol. Se van a familiarizar con estos primeros que son muy buenos antifúngicos nucleares porque aplicando afotericina B como afotericina B le va a quitar al hongo, le va a quitar el pero estos itraconazoles evitan la formación de listeroqueanos. Son muy visibles. Esta es una infografía, lo hizo un estudiante de medicina, lo publica en su Instagram. Esto es lo que necesitamos saber, tener presente para histoplasmosis. A ver, veamos. Se adquiere como guanode, se adquiere por inhalación. Okay. ¿Cuál es el órgano inicial aceptado? Pulmón. Bien, pulmón. Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, ok. Inicia como si fuera gripa, pero va transformándose en qué? Inicia como si fuera gripa, pero la histoplasmosis pulmonar va evolucionando. Neumonía. Neumonía. O si no a síntomas de qué? ¿Quién tiene factor de riesgo? ¿Quién tiene factor de riesgo para que le dé? ¿Se enferme? ¿Quién? ¿Quién más? ¿Por qué los que están tomando corticosteroides, pero orales o sistémicos? No, corticosteroides tópicos. ¿Por qué tienen riesgo? ¿Por qué la persona que está en tratamiento con corticosteroides orales o sistémicos tiene riesgo? ¿Qué parte de la respuesta inmune más específicamente? Desactiva los linfocitos adecuados. Entonces ellos acá, ese estudiante, colocó una imagen no de Jensen, ¿no? Ni del macrófago, no, sino de una biopsia de tejido. Y esta tensión es una tensión para tejidos, una toxidenosina, y por eso las levaduras en el color negro. No es lo clásico. A ver, en los órganos vemos como otros. Preguntas con respecto a estos platos que nos olviden a la lista de enfermedades que se parecen. Profe, una pregunta.
Por ejemplo, tuberculosis, cuando se hace, digamos, la radiografía de tórax, el médico, ¿cómo hace para determinar como la diferencia entre tuberculosis e histoplasmosis así No hay mismo? ninguna diferencia. Clínicamente no la hay. Ahora yo les devuelvo la pregunta. ¿Tú qué vas a tener en cuenta para diferenciar? No, yo te estoy diciendo qué prueba vas a hacer para confirmar. Escucha, radiológicamente da igualito. Tuberculosis, ¿tú qué vas a tener en cuenta de tu paciente para orientarlo a la una o a la otra? Bien, doctora, dígame, datos, enumere. ¿De Epidemiológicos. dónde viene? ¿Qué más? ¿Sí o no? Epidemiológicos. ¿A qué se dedica? Bien, ¿qué más? ¿No más? Por eso, o sea, puede ser que no sea minero ni granjero, nada de eso, sino que, ay, no, una prueba últimamente. Les conté a otro grupo una película amiga de la vida real. Unos muchachitos en la India, ¿entiendes? Y su grupo se fueron a visitar una cueva en la India. Clásico, infelices, porque se casi todos entraron hasta allá. Empezó a llover, y la cueva se inundó. Cuando quisieron salir ya no pudieron, estaba inundada. Atentos, porque les va a dejar la consulta. Cuando quieran salir ya no pudieron. Los papás buscándolos como locos a los muchachos, no. La última persona que me dijo, y se metieron a la cueva, y ahora, para sacarlos de allá, ellos estaban en una parte de la cueva donde aún había oxígeno. Pero iba a llegar un momento en que, ¿qué? La única forma era nadando. Estaban totalmente inundados. Y el trayecto era largo a la salida, a la puerta de la cueva, la puerta de la entrada de la cueva, era largo, eran por ahí unos 50 metros de nadar. Contrataron buzos especialistas de las fuerzas militares de la India. Lograron darse cuenta que los muchachitos estaban vivos porque llegaron los buceadores al sitio donde estaban todavía. ¿Sabes de qué se del agua que filtraba de la lluvia de la cueva? Estaban por eso solo el agua que filtraba. El movimiento no tenía. Entonces, solución. Hay que sacar a los muchachitos. ¿Cómo? Buceando. Conseguir trajes de buzo y eso. Ellos nunca habían buceado en su vida. Y era largo el recorrido que tenían que realizar. Entonces, ni siquiera contrataron buzos de Estados Unidos, especialistas, ¿no? Militares, buzos. Llegaban hasta la mitad del recorrido y les daba, no sé cómo se llama ese técnico, no sé qué. Se les acababa el oxígeno. Ya ahora, hasta que un médico, Oscar, ya está el documental, porque lo entrevisté en toda la película. Médico anestesiólogo, sí, pues sedemos, pongámosle sedación a todos y les ponen las trajes y qué más. Cada niña tiene que ir con un buzo, o sea, con un buzo. Cada niño no tiene que ir adelante, corriendo, con los capos, obviamente. El riesgo era que se despertara el niño medio. ¿Qué iba a pasar? Despertaba y yo le con la máscara y todo. De la desesperación, ¿no? El hecho es que tenían que calcular la dosis de qué? De la sedación, no era anestesia, era sedación. ¿Para que le dure qué? Y en una de esas se le despierta. No vieran todo lo que se demoraron sacando, pero ni lo lograron. Y lo lograron. Averigüen, ahora les preguntan, ¿qué será que le administraron para que le durara todo el tiempo? Los que buceaban con ellos tenían que ir con una dosis adicional. ¿Por qué? Se despertaban. Y cuando